en la puerta espero ver pasar con caravana oficial el cadáver del enemigo. Esto pierde sentido, me paro activo y veo cómo sigo. La presión que se ejerce sobre que me lo... Y seguimos acá en el aire de la Cosmos, de la 100.1. Nuestra vía de comunicación la tengo perdida por ahí. 422-565. He perdido la comunicación. O así, venimos medios así. Sí. Búscalo por ahí. Incomunicado. Facebook, la mesa de los sábados. Ayer les hicimos la pera con el viernes. Porque estábamos en la Expo. Claro. Y entrar y salir de la Expo es todo un tema. Es complicado. Te lleva un par de horitas. Entonces, bueno, lo dejamos. Nos quedamos allá. Buen día, Jessy. ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Acá te recibimos con la primaverita full. ¿Cómo venís? Calor a full, contenta. Me encanta el verano, me encanta el calor. Yo soy como un lagarto caribeño. Al sol. Yo necesito sol, chicos. Necesito sol para cargar energía, así que estoy muy contenta. Era necesario. Sí, por suerte sí. Así que estamos contentos. Bueno, acá estamos con varios temas. El tema, bueno, han visto todos los femicidios que han sucedido en estos días. Qué recrudecimiento y qué... Sí, es muy complicado. El caso de Entre Ríos, digo, es algo totalmente que demuestra la situación que estamos viviendo, donde en un fin de semana murieron 6 personas por causa de femicidio en manos de 3 hombres, exparejas, hijos de esas exparejas, hijos propios de los femicidas, parejas de esas exparejas. La verdad que se encuentra en una situación bastante complicada y siempre empiezan a surgir estas preguntas de ahora se ve más, antes existía y no se veía. Se tomaban como homicidios comunes, claro, y no como femicidios. En realidad hay una realidad que en los últimos años se había hecho, digamos, se había generado este porcentaje de pensar que una mujer moría cada 30 horas y este año es una mujer cada 26, pero si bien aumentó, sabemos que esto es una cifra que se viene sosteniendo hace muchísimos años, lo cual nos hace pensar en realidad esto que decía Cris, que se terminaban invisibilizando a través de otras figuras, como que siempre nombramos el crimen pasional, la violencia doméstica y demás cuestiones, sin considerar el femicidio. En Entre Ríos pidieron la emergencia, ya lo habían pedido acá del Corro, también lo había pedido en Capital Federal, que se declarara la emergencia por violencia de género. Obviamente eso no avanza, solo declarar la emergencia no es suficiente, se necesitan como muchas cuestiones más para poder declarar una emergencia, no solo decirlo. Por otra parte, también sumado a esto, nos damos cuenta que la justicia sigue yendo para el mismo lado. No sé si saben que en Mar del Plata, la ciudad donde murió Lucía Pérez hace unas semanas, el intendente Carlos Arroyo, en un acto escolar que se festejaba el 50 aniversario de un colegio de allá, dijo, así específico como les estoy diciendo, que malgastar el dinero en campañas de moda como la violencia de género es una pérdida para el municipio. Sí, obviamente, afortunadamente la gente ahora reacciona inmediatamente, hubo un descargo muy fuerte ante estos dichos, pero lo que seguimos observando es que esto se naturaliza de todas maneras, que es un camino muy largo el que se tiene que recorrer, porque esto sigue pasando. Algo muy importante en estos casos de femicidios de Entre Ríos es que uno de los femicidas era un gendarme que mató a su pareja y a sus 2 exparejas con un arma reglamentaria, que no es poca cosa. Sí, digo, esta cosa de que siempre se piensa de que el femicida es un loquito, digamos, un caso raro, un animal, un loco. No, bueno, estamos hablando de gente que supuestamente está para cuidarnos, que pasó un psicotécnico, que pasó un estudio psicológico para poder portar un arma y pasan estas cosas. Dejemos de creer que son casos aislados, que es un loco que viene y mata a alguien. Pensemos que es esta cultura machista que sigue permitiendo que nos sigan matando. Algo piola, digamos, en esta semana en cuanto a estos casos fue que el caso de Nicole, esta chica chilena que fue asesinada en el año 2014, la figura de su asesino la habían considerado como homicidio simple y bajo la ley de la Argentina, pues afortunadamente lo que se logró es considerarlo que era además un femicidio, ¿no? Digamos, luego de muchos estudios que se le hicieron al asesino, se terminó determinando que había sido un femicidio. Que la mata por ser mujer. Exactamente. Porque odiaba a las mujeres, así, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Ese fue... En algún punto lo que había pasado era que la justicia no lo quería considerar como un femicidio porque era como que había sido al azar y no por su condición de mujer, y luego de 2 años pudieron cambiar la carátula. Digo, eso no es poca cosa.
Así que bueno, está bueno. En otra orden de cosas, hay un movimiento muy grande que se está llamando Justicia para Celeste. Celeste es una joven trans tucumana que denunció a 7 policías por haberla violado. Ella ejerce la prostitución. La violaron en la comisaría y logró llegar a un juicio, pero los policías fueron absueltos. Como en todos los casos en donde se interviene, donde la violencia es hacia una compañera trans, ¿sí? Que por ejercer la prostitución pareciera que no pueden ser, que no son violadas, y al hacer la denuncia, bueno, hacen toda esta pantomima hasta llegar a un juicio que obviamente con nuestra justicia patriarcal termina quedando en absueltos. Lo cual es bastante desalentador. Son las noticias que nos hacen gritar más fuerte. Por otro lado, algo bastante movilizador que fue esta semana fue el juicio de Alika Kinan. Les voy a contar bien cómo es la historia. Tuvo bastante difusión, pero les cuento cómo es la historia de Alika Kinan. Alika Kinan fue víctima de trata por más de 10 años. Fue liberada del prostíbulo El Sheikh, que se encuentra en Ushuaia, en el año 2012. El juicio comenzó el 7 de noviembre, el lunes pasado, y lo importante de este juicio es que Alika se presenta como querellante y actora civil para demandar a los tratantes y al municipio de Ushuaia, ¿sí? Por haber mantenido el local donde se ejercía la prostitución bajo el control municipal y con las exigencias de exámenes médicos, ¿sí? O sea, como que tenía toda la legalidad del prostíbulo. Por eso es que por primera vez una víctima de trata denuncia tanto a sus prostituyentes, a sus proxenetas, como al Estado. Eso por haber hecho la vista gorda como mínimo. Como y mínimo. habilitado. Es que aparte ni siquiera había hecho la vista gorda, sino que lo había legalizado. Exactamente. En la historia que relata Alika, ella cuenta que comenzó a prostituirse a los 17 años, luego que la madre la abandonara, dejándola a su hermana a cargo. Una cosa que ella repite todo el tiempo, que me parece súper importante, es entender que sus madres, sus tías y su abuela eran prostitutas y que su padre era un proxeneta, ¿sí? Digamos, esta es la historia que la atraviesa Alika, que hace que a sus 17 años termine en esta situación. Ella viaja a Ushuaia con una amiga, con una promesa de ir a laburar en un boliche, típica, venir al boliche, Sí. Le mandan el pasaje, le pagan el pasaje, y ella, al llegar a Ushuaia, lo primero que hacen estos prostituyentes es llevarla a la policía y hacer que le abran un legajo. ¿Sí? Un legajo como que ella es nueva en Ushuaia, y lo que se busca es demostrar que sus antecedentes eran de buena conducta. Ella va a la policía la atiende, le hace un certificado de buena conducta, y luego junto a la policía la llevan al hospital de Ushuaia para hacerle lo que sería una libreta sanitaria. Le hacen un estudio de HIV y le hacen mensualmente éxodos vaginales para controlar que su salud esté correcta, con la idea de que puedan, digamos, garantizar que las prostitutas de ese lugar tenían como tenían buena conducta, eran sumisas y encima estaban sanas para ser prostituidas. Es muy duro todo porque es la línea, o sea, lo que relata Alika es toda la línea de lo que es la prostitución y la trata. Como comercio y como explotación. Exactamente. Una cosa que es importante, esto que decía Maura, es el prostíbulo del Sheikh tenía una habilitación municipal, o sea, la habilitación decía whiskería, cuando en realidad esa figura no existe. No pueden existir las whiskerías y los prostíbulos, eso está penado por la ley. Sin embargo, tenía una habilitación municipal, ¿sí? Y además, muchos de las personas que, digamos, que accedían a ese lugar, porque encima estamos hablando de un prostíbulo conocido, eran los mismos policías y funcionarios. Ella contaba que ya al llegar ya tenía una deuda adquirida con estos proxenetas que le decían que eran el pasaje, la ropa, la comida y la pieza donde ella iba a vivir. O sea que ya cuando ella llegaba ya había una deuda. Si bien ella era contratada como prostituta, no era que había sido secuestrada, víctima de trata, supuestamente, lo que ella plantea es esto: yo ya llegué y ya tenía una deuda, ya me habían dado ropa, me habían dado comida, tenía una pieza, y me decían que si no trabajaba encima debía 2.000 pesos, y si me levantaba tarde debía 500, y le habían retenido el documento. La única posibilidad de ella tenía de irse de ese lugar era pagar esta deuda inicial, que no sabía cómo se había gestado, y recién ahí poder recuperar el documento. Y manifestaba que cuando estas mujeres querían irse o terminaban presas bajo la figura de prostituta, cuando en realidad la prostitución, vuelvo a repetir, no está penado por la ley. Lo que está penado por la ley son los proxenetas, o sea, quienes fomentan la prostitución, que no es lo mismo, pero sin embargo estas mujeres cuando querían irse, sin embargo terminaban presas o sin documentos. Y además se les prohibía decir su propio nombre, ¿no?
Todo esto me hizo pensar un montón en esta línea tan fina entre pensar en lo que es la prostitución y la trata, ¿no? Porque pareciera que normalmente se separa, digamos, la sociedad en general lo separa, esto que hablábamos la otra vez en el encuentro de mujeres, inclusive había un taller que era de trata, otro taller de prostitución y otro taller de trabajo sexual, ¿no? Digo, como si tres enfoques de una misma problemática. Exactamente, pensando como que son tres enfoques, digamos, o tres cuestiones diferentes que no se relacionan en sí. Yo creo constantemente que es el movimiento feminista, en su gran parte creemos que no es así, porque obviamente la diferencia entre una situación de trata y esta situación de prostitución que pasó a Lika, no hay diferencia. Y una de las cuestiones que se plantea constantemente es cómo a Lika le había costado tanto tiempo reconocerse como víctima de trata, porque una de las primeras cosas que te dicen es, vos te podés ir. Ahora, ¿a dónde te podés ir? O sea, ¿qué posibilidades tenés que ir? Tenés una deuda adquirida que si no la pagás te cagan a palos, o te matan, total, no vales nada, presa. O vas presa, sometida a lo que le pasa a las prostitutas cuando van a una comisaría, como le pasó a esta chica atrás, que son violadas porque no son consideradas nada. ¿Sí? Entonces, me parece que es importante empezar a problematizar esto de que en realidad entre la trata y la prostitución, una prostituta me lo dijo muy, muy, muy claro una vez cuando hablamos, que fue la única diferencia es que volvés a tu casa. Nada más. No hay otra diferencia. No hay otra diferencia. Porque vos estás mediada por un proxeneta que lo que hace es regentearte y quedarse con una parte de tu ganancia, ¿sí? Entonces, y que siempre estás obligada a cumplir una X cantidad de pases para poder irte a tu casa. No es que atendés hasta cuando querés y después te vas. Sí, es muy importante tener esto en cuenta. Una de las cosas que contaba Alika en esta entrevista que dio hace unos días antes de que empezara el juicio, en el cual nosotras como organización participamos, y que contaba la particularidad de Ushuaia, es que ella decía que Ushuaia es un puerto y base naval, que a las putas las traían los gendarmes y militares y la policía, que todos eran cómplices y que ahora se reciben cruceros y barcos pesqueros que obviamente traen muchos inmigrantes y que inclusive los inmigrantes que trabajan dentro de ese barco, para esta gente en estos cruceros de tanto dinero, se manejan con dólares. Entonces siempre Ushuaia fue un lugar donde el proxenetismo y la prostitución estuvo a la orden del día. ¿Sí? Como parte del comercio turístico. Totalmente, porque era un puerto donde llegaban gente a laburar y necesitaban mujeres. De hecho, ella lo que cuenta todo el tiempo, Alika y otras prostitutas que fueron liberadas en ese allanamiento en el año 2012, es que fue poblado. Los mismos proxenetas poblaron el puerto y las zonas aledañas con mujeres para ser prostituidas. ¿Sí? Esto es muy importante. Y otra cosa que cuenta Alika es que Alika llegó en el 96, de ahí ella se casó con un prostituyente, con alguien que consumía sus servicios, que obviamente le siguió pegando, la siguió maltratando, la siguió prostituyendo, y la otra opción que a ella le quedó para escaparse de ese marido que la prostituía fue volver al mismo lugar, al Sheikh, a este lugar donde ella había sido víctima tanto tiempo. Y ahí, buscando protección para salir de esa otra situación privada. Claro, y porque ahí nos damos cuenta qué posibilidades tienen estas mujeres para poder salir de esta situación prostibular. ¿Sí? Es muy importante que tenerlo en cuenta, y cuando hablamos de trata y prostitución, no crear esta separación de pensar que una mujer que es víctima de trata la secuestran y se la llevan, y la otra mujer se comercializa por propia voluntad. Como si decidiera libremente. Ante esta situación hay obviamente varias visiones. Creo que alguna vez lo habíamos hablado, pero vale la pena recordarlo, que es, hay dos posturas ante la prostitución, que una es la regulacionista y la otra es la postura abolicionista. Volvemos a repetir de que la prostitución no es un delito, que la figura que está, por más que la lleven presas a las chicas, normalmente se las llevan presas para violarlas o sacarles la plata, la figura que tienen ellas es contravención, no es un delito, y sí los proxenetas. Ante esta situación, la postura regulacionista, que uno de sus mayores, exponentes son la Asociación AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentinas. La Asociación AMAR lo que pretende es sindicalizar, bajo la figura de trabajadores sexuales autónomas, a las mujeres que están en situación de prostitución. Y lo que ellas piensan es que deben sindicalizarse a los fines de ser reconocidas como trabajadoras para que se legalice la prostitución. Y lo que se está tratando de hacer es, hace años, impulsando una ley nacional a la cual se han adherido la mayoría de
los bloques, tanto oficialistas y opositores, el año pasado y una ley nacional para que se legalice y se regularice. ¿Qué plantea esta regularización? Que todas las prostitutas tengan una libreta sanitaria, ¿sí? Donde, como bien le hicieron a Lika... Te iba a decir, no se diferencia de lo que le pasaba a Lika. Exactamente, lo mismo, como bien le pasó a Lika, tener como un certificado de buena salud para que tu cuerpo pueda ser consumido tranquilamente por el prostituyente. Claro. ¿Sí? Porque a vos, como mujer... como a vos, mujer trabajadora, te da cero beneficio, ¿sí? Tenés que hacerte el control de HIV, de buena conducta, y demás cuestiones. Vas a poder hacer tus aportes como monotributista, y lo que también se reglamenta, y esto es lo más complicado desde mi postura, es la reglamentación de instalación de prostíbulos. Legalizando algo que hasta ahora se hace ilegal. ¿Sí? Entonces, lo que siempre decimos, se le está pidiendo a este Estado capitalista que sostiene la explotación de las mujeres, que son cómplices de las redes de trata, que se institucionalice todo esto. ¿Sí? Y acá es donde nuestra pregunta es, ¿de verdad el trabajo sexual puede ser autónomo? ¿En qué punto es la autonomía? ¿De verdad las personas explotadas sexualmente tienen libertad de opción? Exactamente. Y una cosa que la posición regulacionista no reconoce es que en los países en que está regularizado la prostitución, crece constantemente un circuito ilegal donde sí está permitido todo aquello que no está permitido en el circuito legal. Que sería el abuso, los menores, digamos... La pedofilia, las relaciones sexuales violentas. Entonces, ¿en qué punto se puede pensar que la explotación de la mujer se puede regularizar y considerar que es un trabajo autónomo y decidido por esta propia mujer que es empujada a esta situación? Cuando en realidad la ley hoy no toma como voluntario, nadie puede decir que está en un sistema de explotación sexual por propia voluntad. Exactamente. Es algo que ya se reguló y sobre lo que ya se trabajó. No se puede volver para atrás en eso. Que me parece que fue histórico cuando ya se tomó en cuenta que si la mujer dice yo estoy acá por propia voluntad, en la investigación no se toma como libre. Sí. Está por propia voluntad, no, está ahí porque la situación la llevó a estar sentada en ese proceso judicial, pero no es por propia voluntad haberse iniciado en la prostitución. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que es un retroceso, llegar a una regulación. Sí, además también yo considero que en realidad es una manera de invisibilizar el problema. En países como Holanda y Alemania, donde está legalizada la prostitución, donde se supone que es un trabajo autónomo, digamos, en realidad todos los prostíbulos que ves en la tele, en los programas de Marley que muestran a las chicas bailando como si estuvieran recontentas, son dueñas de 3 o 4 empresarios. Digo, el proxeneta sigue en el medio de todo esto, esa mujer no es autónoma de decidir. Cabe aclarar que no estamos hablando de las escort, de las mujeres que salen por las teles y cobran, digo, eso considero que es prostitución, que se tiene que problematizar, pero estamos hablando de las mujeres que terminan en esa situación porque no tuvieron otra opción, ¿sí? Es importante. Y que son engañadas, como vos bien dijiste, hablabas de haber sido llevada para un trabajo comercial o con un engaño, y ahí está en la adolescencia el inicio de todo esto, que además no nos toca de lejos, porque estamos en Cañuelas, en pleno proceso de que se habló de una investigación sobre qué pasa con las jóvenes, cosas que quedan bastante corridas, y se hizo foco en la venta de droga y se corrió el tema de la trata de... Porque hay una naturalización en esta cuestión del consumo del sexo. O sea, es como que es esta concepción donde el cuerpo y la sexualidad de las mujeres no son más que un bien que puede comprar y vender para satisfacer el deseo y el placer, por un lado del cliente y por el otro el deseo de dinero de un proxeneta. Digo, entonces... Y una cuestión, cuando se plantea esto de la regularización, es ¿qué pasaría si hay una crisis de empleo? Nos invitarían a todas las mujeres a decirnos, che, prostituite, total es legal. ¿Entendés? Como si fuese que vos vendés tu fuerza de trabajo, como si tuvieras olvidando un capital propio. Exactamente. Donde lo único que necesitas para poder prostituirte es un cuerpo feminizado. Nada más. Y con libreta sanitaria. Exactamente, con libreta sanitaria. Entonces, digo, eso también se tiene que tener en cuenta. O sea, ¿a qué nos están diciendo? ¿Sí? Quédate tranquila, prostituite, si lo pueden hacer las otras mujeres, ¿por qué vos no? ¿Sí? Digo, entonces esto no es un tema menor. Y también no tenemos que olvidar esto, ¿no? Cómo la trata de personas junto al narcotráfico mundialmente es el negocio más rentable que existe en el mundo. ¿Sí? La ONU estima que 2,5 millones de personas son víctimas de trata. Pero eso no es lo peor, que cada una persona que es identificada víctima de trata, hay 20 que no lo son. Así que hagamos la proporción. Así que hagamos la cuenta. O sea, estos 2 millones, 2.5 millones, se multiplica por 20.
¿sí? Y ese es el índice que hay, y lo peor es que la mitad de estas víctimas de trata y de prostitución son menores de 18 años. ¿Sí? Y que la prostitución, tanto como la trata, en muchísimos países es como una tabla de salvataje, ¿sí? Y por eso la empiezan a legalizar. Es lo que pasó en Bangladesh, donde en Bangladesh es absolutamente legal la prostitución, donde vos vas y tenés que trabajar durante 5 años y luego de los 5 años sos libre para poder ir a prostituirte a otro lado, ¿sí? En ese punto. En República Dominicana hay pueblos donde se crían a las niñas para que sean prostituidas y vendidas a otro país, ¿sí? Con su supuesta, cuando son mayores de edad, las llevan a otro país, obviamente con esta idea de que ellas sabían que eran criadas para eso y que ellas quieren hacerlo, ¿sí? Entonces, es esta cuestión de pensar en la alienación que se produce en estas mujeres, que como tanto como Alika, que son hijas de prostitutas, hijos de proxenetas, maridos de proxenetas, donde pareciera que la única, digamos, solución que tienen, el único camino que tienen es prostituirse, ¿sí? Entonces, me parece como que es muy importante, y cuando reflexionamos respecto a esta postura regulacionista, pensar en todas estas cosas. En cuanto a la postura abolicionista, creemos que hay muchas organizaciones. Una de las organizaciones más grandes es AMAD, no Amar, AMAD. Sí, que es como la parte que se separó de AMAR, que son ex prostitutas que vienen, que siendo conscientes de lo que pasaron, vienen a decirnos la prostitución es como la trata, es mentira que somos libres para elegir, porque entienden que la explotación sexual, entienden a la explotación sexual como el sometimiento de una persona a cualquier tipo de actividad sexual por medio de un intercambio monetario, de protección, de casa o de comida. Entonces ya se plantea desde el inicio una relación desigual, ¿no? Porque se establece una situación de prostitución donde vos sos explotada por otra persona, y volvemos a decir que es la persona que te consume y el proxeneta que te cuida, ¿sí? Entonces ahí ya la figura de decisión libre no existe, porque estamos hablando de explotación sexual, ¿sí? Lo que es muy importante pensar es que la prostitución, o sea, que la prostitución es explotación sexual partiendo de la certeza que nadie llega libremente a esta situación, como en el caso de Alika. Y otra cosa que plantea el abolicionismo es que ellos no son prohibicionistas, ¿sí? O sea, el abolicionismo no plantea la prohibición, o sea, no plantea que una chica que está ejerciendo la prostitución sea, sea metida presa o tenga una pena o muchísimo menos. Lo que plantea justamente es que no se reglamente, que el que quiere ejercer la prostitución lo ejerza, que ellas no están en contra de estas cuestiones, pero que no se regularice, que no haya un marco que nos diga, bueno, pero ahora las podemos explotar tranquilamente. Y otro tema que los abolicionistas trabajan mucho es dejar de naturalizar esta cuestión de que pareciera que la prostitución, como es el oficio más viejo del mundo, el más antiguo del mundo, está todo bien. Claro. ¿No? Y lo que no se hace es problematizar a estos hombres que consumen estos cuerpos de las mujeres como producto. Digo, ¿qué pasa, no? Digo, es el primer trabajo que hay que hacer culturalmente. Totalmente. O sea, si no hay clientes, no hay trata. Exactamente. Hay una realidad que todas nosotras estamos rodeadas de hombres, hijos, maridos, padres, amigos, gente muy buena que alguna vez ha ido a un prostíbulo. ¿Sí? Digo, y que si se los pones a hablar y les contás toda esta situación, les genera, digamos, como algún tipo de cambio en ellos, o por lo menos problematizarlo, pero la realidad es que está naturalizado. Nuestros hermanos, padres, hijos, todos han ido a un prostíbulo. Eso no los hace malas personas, pero sí lo que te das cuenta es que hay una naturalización de decir, che, vamos a la despedida soltera, vamos al puterío, vamos a esto. ¿Por qué esta necesidad de consumir un cuerpo de una mujer como si fuera solo una mercancía? Digo, y eso no se problematiza. Me parece que es muy importante dejar de creer esto de que ir a consumir un cuerpo de una mujer es como sacarte las ganas de tener sexo porque no lo podés hacer de otra manera, porque bueno, es ahora, entonces pago y lo hago. Digo, hay todo un trasfondo atrás de esta cuestión, en el lugar que nos ponen a las mujeres siempre, digamos, para satisfacer las necesidades de otro y sin tener sin tener una decisión sobre esto. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que existe la línea 145, que es la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual, donde se pueden hacer las denuncias 24 horas, durante las 24 horas. Se llama Protex.
Afortunadamente esta procuraduría fue fruto de la ley de trata que se hizo en el año 2015. La verdad es que funciona muy bien, y ellos lo que primero que aconsejan es que si nosotros estamos ante una situación de una persona que se ha escapado de algún circuito de trata o nos piden ayuda o demás, antes de llamar a la policía, llamemos a ellos. Ellos se garantizan que cuando se haga el allanamiento, se vayan a buscar a estas mujeres o demás cuestiones, estén ellos primeros antes que la policía, porque son conscientes de que la policía forman parte de estas redes donde sacan a las mujeres y las vuelven a traer. Sí, digo, es muy importante darnos cuenta que la misma Procuraduría nos está diciendo cómo tenemos que trabajar ante esta situación. Sí, entonces, bueno, tenemos que recordar que está la línea 145 para que podamos llamar y bueno, ellos hacen un trabajo de rescate y acompañamiento dentro de lo que es las problemáticas de género. Hay que recordar que no hay refugios. No existen refugios en todo el país. Hay 19 refugios con 40 camas promedio que dependen del Estado para mujeres víctimas de trata. El refugio más grande que hay es el de Marita Verón, que hizo Susana Trimarco, que funciona genialmente, que hace muy pocos meses se trató como de generar un desprestigio terrible contra Susana Trimarco, que ha hecho una lucha no solo por su hija. Ella ha liberado más de 100 mujeres que han sido víctimas de trata, ha generado una conciencia ante toda la población. Ha puesto en la agenda pública algo tan grave. Totalmente, y me parece que como todo siempre se intenta hacer como un desprestigio y dejarla como que es una lucha de una persona particular y no pensar que es la lucha de todas nosotras. En cuanto a esta situación, también la fundación de Susana Trimarco, que es de María de los Ángeles, Marita Verón, si bien ellos no están acá, se pueden comunicar con ellos también, y el 145 te comunica con ellos por si estás cerca de la zona, te pueden brindar ayuda, digamos, a distancia y demás. Y también pensando en Marita Verón, bueno, como saben que Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril del 2002, aún ella no apareció, obviamente que la siguen buscando, y justo el 4 de noviembre pasado la Corte Suprema de Tucumán confirmó las condenas, impuestas a los 10 imputados. Recordemos que estos 10 imputados, sí, que fueron en el secuestro y desaparición de Marita Verón en el año 2002 habían sido absueltos. Y fue a través de la lucha popular, o sea, que no reconocieron este fallo y se siguió luchando, que un año después, en el año 2013, no fueron absueltos y se resolvió la causa, pero recién ahora se pusieron las condenas firmes y van a tener que estar presos. Hasta ahora están los 10 imputados en libertad, ¿sí? O sea, lo cual también era una situación un poco peligrosa. Pero bueno, afortunadamente ya este juicio va, sí, por suerte ya hay una condena firme. Por eso es lo importante de visualizar qué hubiese pasado si no salíamos a la calle y nos quedábamos con esta idea de haber absuelto a 10 personas que habían sido comprobados con testigos en proceso de investigación judicial y demás. Exactamente. Bueno, como estamos como muy heavy con este tema, para ver hay algo re lindo que quiero que vean en el canal Encuentro. Es un documental que se llama, bueno, la palabra no sé si sería lindo, ¿no? Pero bueno, que se llama Cuerpo a Cuerpo y es acerca del tráfico de personas. Es un documental de canal Encuentro. Son varios episodios de 20 minutos que lo que hace es reconocer lo que es el circuito de trata. La principal actora en este documental es Susana Trimarco, que cuenta cómo fue el circuito de secuestro de Marita Verón y cómo la complicidad de la policía, el gobierno provincial, digamos, y un montón de cuestiones. Y lo más increíble es como ver esta lucha de Susana Trimarco hace 15 años atrás, donde hablar de trata de personas era hablar de la nada misma. Un tema que además la población en general no conocía, porque nadie va a decir que no conocía la prostitución. No. Mundialmente, pero no lo conocía como un tema de ilegalidad. No, inclusive... Como vos decís, algo naturalizado y algo puesto en un sector. ¿Me podés repetir el...? ¿No me estarías prestando atención? Cuerpo a cuerpo. Que lo tengo que repetir. ¿Cómo te parece? Cuerpo a cuerpo, tráfico de personas, canal Encuentro. Se encuentra por YouTube, así, cuerpo a cuerpo, y ya aparece, tiene una traducción en inglés abajo. No sé por qué. Pero bueno, una de las cosas también que es a partir de la desaparición de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco, en el año 2007 surgió acá en la Argentina la organización de madres víctimas de trata, que dan acompañamiento a todas las madres y a las víctimas.
y que bueno, afortunadamente hacen una lucha constante, porque lo que se necesita es esto de los refugios que hablábamos, y por otro lado también lo que se necesita es, igual que a las víctimas de violencia de género, porque esto también es una manera de violencia, es un subsidio para que puedan vivir. O sea, estas mujeres son rescatadas de redes de trata. Porque en realidad hay una reincidencia producto de que estas personas se sienten en un desamparo después laboral y integral. No tienen cómo seguir adelante, ¿no? Claro. Sacando todos estos traumas que vienen y no tienen cómo criar a sus hijos. Entonces, el tema del tratamiento psicológico integral, el acompañamiento diario, hay una cantidad de cosas que el común de la población puede pensar que eso es gratis, y eso es en lo que se invertían tantos fondos de la organización de Marita Verón. Hay que hacer un aguante muy importante a una persona que sale de una red de este tipo para que un día, cuando estás distraído, no vuelva a la misma red porque sintió que el entorno no le sostenía económicamente nada y no podía criar a los hijos. Yo no creo que sea algo difícil de entender. Hay que ponerlo en contexto. Sí, me parece que es como ponerlo en la agenda y en realidad darle la importancia que, o sea, esto es una invisibilización obviamente totalmente intencional. Y una deshumanización de los temas, ¿no? Porque bueno, se trata de personas, se trata de vidas individuales de un montón de personas que cada una lo atraviesa como puede, esa salida, supuestamente una salida de un sistema comercial. Que alguien de tu familia te encuentre o te reencuentre merece todo un sostenimiento de la política de Estado, por lo menos desde nuestra posición. Sí, totalmente. Pero bueno, como siempre son las organizaciones sociales las que hacen la lucha y intentan de alguna manera ayudar a estas víctimas y obviamente seguir haciendo un recorrido en cuanto es la búsqueda de estas mujeres, los prostíbulos, y siguen existiendo. Esto que hablábamos recién, acá a un par de cuadras funcionaba uno, no pasó nada. O sea, siguieron con esto como que era un problema de drogas, pero las pibas estaban ahí. Digo, ¿y qué pasó con eso? ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde está la investigación? ¿Quién era el responsable? La policía no sabía quién fue. Otra cuestión, fue la policía cuando hay una reglamentación donde dice que tiene que estar Protex, y Protex no estuvo. O sea, ¿qué pasó con estas mujeres? Digo, es muy importante seguir problematizando esta situación y siempre tener en cuenta que el caso de Marita Verón, afortunadamente Susana Trimarco tenía los medios y la capacidad para poder, y el apoyo para poder visibilizar esta situación, pero hay muchas situaciones donde las víctimas son pibas o mujeres de barrios pobres, en su mayoría, donde nunca se sabe más de ellos, donde ni siquiera a las madres les toman las denuncias. ¿Sí? Hay un caso muy conocido en Almirante Brown, acá nomás, de una niña de 12 años que estuvo secuestrada durante 5 días a 2 cuadras de la casa. Y la madre empezó a hacer, una chica con discapacidad, y empezó a hacerla, no le quisieron tomar la denuncia. ¿Sí? Fue junto con la organización de Marita Verón que pudieron, luego de hacer tanto ruido, dejaron a la niña libre y la llamaron a la madre y dijeron, ya te dejamos a la piba libre, no hinches más las pelotas, no hagas más la denuncia. A ese nivel de impunidad es la situación. Y volvemos a repetir, como en todo lo que nos afecta, la mayoría siempre son mujeres pobres, menores y en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, como siempre decimos, si estás ante una situación de violencia, llama a la línea 144, anda a la comisaría de la mujer, no vayas sola, anda acompañada, anda con un amigo, una amiga, tu vieja, alguien que te dé una mano. Está bueno que no vayas sola. Cualquier cosa puedes llamar a la Casa del Encuentro, 114982-2550. Si estás en una situación de asistencia pre y posaborto, están las chicas de socorristas en red en Facebook. Y ahora le sumamos la línea 145 para las denuncias de trata y de violencia, ¿sí? Y como siempre decimos, no estamos solas, estamos organizadas. Nos vemos el sábado próximo. Gracias, Jessy. Chau.